Ya estamos de vuelta con la voz de los que sobran. ¿Están ahí, chiquillos? Of course, my Of course. Se une a nuestra conversación Hassan Akram también, que está, entiendo, ya listo. El cuarto mosquetero. El cuarto mosquetero de nuestro... ¿Cómo estás, Hassan? ¿Era necesario? Era necesario decirle. Pero, perdón, antes que nada. Nuestro D'Artagnan iba a decir yo. El que más tiene pinta de mosquetero eres tú, Mauricio. Mira tu barba, mira tus bigotes. Sí. O sea... Pero, sí, es verdad. No, perdóname. Si vamos y la a polera bien francesa. Si vamos a fijarnos en algo, cierto, perdón. Tú no puedes pretender decir nada, Daniel, con ese chaleco que está metiendo. Se me olvidó sacármelo, me lo voy a sacar. Lo pongo en el internet. Yo no sé si es navideño, pero déjatelo si puesto, por favor. ¿Sabes qué te me suena como año 92. ¿Cómo se llama ese actor? Ese actor inglés. ¿Tú supieras? Que es como de Bridget ¿tú Jones. supieras la historia? No, pero supiera la historia. Este es un polar que me lo hicieron hace como más de 30 años. Para cuando fuiste a pasar la Navidad a Nueva York, me imagino, ¿no? Marielle Grant me lo hizo y lo tengo todavía y me lo pongo en un polar que me hizo la Marielle Grant hace como más de 30 años y siempre lo he usado y es muy rico y lo uso. Eso podía decir. Que la explicación es el cariño que te provoca. Porque de otro modo, no. Precioso, un pulito polar. Ay, Dios mío, qué divertido. Hassan, disculpa, no sé por qué te vemos y nos empezamos a reír, lo empezamos a pasar bien con la actualidad. El que llega ya es la alegría del hogar, Hassan Akram. Eso. Sí, yo soy un opositor total a la felicidad, pero parece que además soy ineficaz en mi oposición. Yo escuché eso de que ustedes lo van a pasar bien este fin de semana largo. Y yo me pongo a pensar, ¿quién va a pasarlo bien atrapado en casa por más tiempo? Pero ¿Qué tipo de felicidad es esto? Ya, pero algunos verán la felicidad en dormir hasta más tarde, Hassan, en cosas simples de la vida. Claro. Se desordena el sueño. La realidad empieza a entrar en los sueños. Incluso. Estoy trabajando en reducir mis espacios sociales para trabajar desde la cama y lo que estoy tratando de llegar es poder trabajar estando dormido. Puedo tener las reuniones en mis sueños, ya está total. Mira, mientras no te ponga un chaleco de polar como el de Daniel, estamos bien, no se van a dar cuenta. Yo tenía uno así exclusivamente para subir Machu Picchu y parecer como turista. No, no tienen gusto. Voy a empezar a temer por ti, Hassan. Por favor, no. Oye, entremos en materia, conversemos ya de... La semana pasada conversamos sobre también el ingreso familiar de emergencia 2.0, ¿no es cierto? Como esto tenía letra chica. Y Daniel, estábamos conversando recién, me decía que le han preguntado mucho sobre esto de la ley del boletariado, por decirlo de alguna manera así, es como la forma casual en que se le ha llamado, ¿verdad? Pero que es esta supuesta ayuda a las personas independientes, a quienes no tienen contrato y tienen boleta. No sé si lo viste, Hassan, y qué te pareció este anuncio del gobierno. Bueno, que hay una jerarquía acá, ¿cierto? En términos del interés del gobierno. Ahí arriba están los amiguitos de Sebastián Piñera, el 1% más rico, ¿no? Y todos los que reciben los préstamos blandos, la ayuda sin ningún tipo de condicionamiento. Ya vimos el anuncio de la famosa reactivación, que lo venden como si fuera ayuda para toda la economía nacional, pero que en realidad es ayuda para los empresarios y sobre todo para los empresarios más ricos. Están empezando a no solamente limitar los impuestos, sino hacer como juegos con la contabilidad. Tenían esa idea de descontar impuestos adicionales cuando compran maquinaria, cosa que yo apoyo, se llama la depreciación instantánea, y hicieron un truco ahí para hacer ese descuento no solo para compra de maquinaria, sino para costos generales de la empresa, como las compras inmateriales. Otro juego para ayudar a ese grupito que son los favorecidos del gobierno. Y ya va en una larga lista de los trabajadores formales, después los informales, ahí abajo están los que están boleteando.
porque originalmente cuando estaban debatiendo acerca del ingreso familiar de emergencia y el gobierno hizo la guerra contra la oposición para mantener los montos más bajos, las tasas de reemplazo lo más limitados posible, ya eso de cierta forma se perdió por la realidad, porque la crisis se fue de las manos completamente y tuvieron que ofrecer un poco más. Lo que ofrecen a los que están boleteando es más o menos similar a lo que estaban ofreciendo a los trabajadores formales en la primera ronda de la negociación, ¿ya? Cuando hablaron del seguro de cesantía, ¿cierto? Y eso da 70%, y después 50% va decreciente. Y en todo este debate la idea era aumentar los montos porque estamos en una situación especial. Y no, el gobierno solamente decidió no hacerlos decrecer para tantas personas, ¿ya? Y ahora, tardíamente, lo que ofrecen para los informales es ese acuerdo, ¿ya? Entonces uno tiene que haber emitido boletas, creo que son 3 en los últimos 12 meses, ¿cierto? Y uno presenta las boletas y con eso le entregan un porcentaje que en el máximo, para los que están boleteando menos de 320, yo creo. Algo así. Por ahí 320 mensual, entonces dan 70% del ingreso. Pero ese 70%, y si uno está boleteando más, es menos de 70%, pero este reemplazo ni siquiera es un pago, sino un préstamo desde el gobierno, un préstamo fiscal a todas estas personas, ¿ya? Y este préstamo es un 0% real. Ojo con eso, cuando dicen 0% real, no es real, literalmente. Claro. De hecho, eso es típico en economía, que la palabra significa lo contrario. 0% de préstamo sería 0% nominal, es decir, cuando uno paga nada, porque el nombre del número es 0. Eso es real, que es tomando en cuenta la inflación. Entonces, si hay inflación de 5%, la deuda aumenta 5%. Entonces, esa es una deuda que hay que pagar de vuelta. Entonces, son aún menos generosos con los que están boleteando que los que son formales. En el fondo, para entenderlo bien, ni siquiera ese préstamo tiene 0% de interés, sino que yo voy a tener que devolverlo igual dependiendo del mercado, en el fondo. Puede aumentar. No, dependiendo de la tasa de interés o no, o de la inflación. Depende de la inflación. Sí. Perfecto. Es como un préstamo no tiene tasa de interés. UF. No tiene tasa de interés, sino que tiene el valor del dinero al tiempo que tú lo devuelvas con inflación. Porque te lo prestan en UF. Efectivamente, sí. Ah, claro. O sea, no es nominal, porque te van a decir es que no quiere perder plata el Estado, porque nominal sería pagarlo realmente. Si te prestaron 10, devuelves 10. Aquí no. Te prestaron 10, subió el valor del dinero, y entonces ahora vale 11, lo que antes valía 10, tienes que devolver 11. ¿Sí, no? Así es. Exactamente, eso es. Y más encima hay que devolverlo. Precisamente como dijo Daniel ahí, es como no querer perder plata para el Estado. Como si ahí, en los que están boleteando, es donde el Estado está perdiendo dinero. Porque exigen mucho beneficio, entonces hay que exigir con esa gente floja, que depende del Estado, es que paguen de vuelta la generosidad del Estado. Como si no fueran los empresarios súper ricos, que todavía no hemos debatido la posibilidad de impuestos, tipo el impuesto al patrimonio, un aumento en impuestos personales, porque los impuestos personales en Chile son una miseria, los empresarios llevan décadas sin pagar casi nada, y no estamos hablando de eso. No, ahora estamos hablando de simplemente prorrogar o reducir impuestos por la reactivación, pero a la hora de hablar de qué vamos a dar a los trabajadores más vulnerables del país, no, ahí tiene que ser préstamos con condiciones, con reglas y todo. Somos muy buenos con crear reglas para los más pobres y ser muy generosos y creyendo en la bondad y la responsabilidad de los que están más arriba. Pero no solamente baja impuestos, el salvataje de grandes empresas, y todavía no entramos a eso. Se han hecho los locos, pero todavía están los salvatajes a las empresas, todavía no llegan, y sabemos que van a llegar, porque hay... Mira, te voy a hacer una pregunta. El exministro que estuvo con nosotros hace un par de días, ¿no? El exministro Mario Barraza, decía que, y no sé si, que había al final, 25.000 millones de dólares. Y él decía, porque si sumamos los fondos de estabilización económica y social, los FES,
los fondos soberanos y unos fondos de los militares, mencionó, se había alcanzado esa cantidad de 25.000 millones. Nunca supimos que era tanto, ¿no? Porque para ofrecer, por ejemplo, también nos explicaba que en esta nueva ingreso familiar de emergencia 2.0, en el fondo lo que hizo el Estado es decir, yo tengo 2.100 millones, usted vea cómo lo ajusta. No, sí, que va a hacer mucho toda la gente, pero al final crea índices, crea reglas para que al final no se dé más de 2.100 millones de dólares como este ingreso 2.0. No sé qué piensas tú, pero había hasta 25.000 guardado en fondos. Ya, ahí estamos hablando de dos cosas un poco distintas, ¿cierto? Una cosa es la generosidad de los programas, ¿ya? Y uno diseña ayuda que va en distintos montos a los más pobres, a los que tienen ingresos formales y los que tienen empresas y ganan utilidades. Y ahí el diseño se tiene que ajustar a las posibilidades de las personas. Otra cosa es cómo uno financia ese gasto mayor de parte del Estado. Y entonces, claro, lo que Marcos está hablando cuando se refiere a estos 24.000 millones que están ahí, son los fondos guardados de parte del Estado que se puede ocupar en este momento, ¿ya? Cuando estamos hablando. Y esto no está claro de parte del gobierno cómo van a financiar todos los proyectos que están ofreciendo, ¿ya? Han anunciado, como típico de este gobierno, de manera típico de lo que yo llamaría el populismo tecnocrático, anuncian lo que van a gastar y solamente hablan en extrema ambigüedad acerca de la forma que lo van a financiar. Entonces lo que dicen efectivamente es que ahí están platas que existe por la subejecución presupuestaria, o sea que el gobierno no va a gastar tanto porque hay tantos proyectos de construcción, etcétera, que no van a hacer, y además que van a endeudarse o van a meter mano en los fondos que existen. La tesorería pública tiene recursos. En total son un 31,4 mil millones de dólares que están ahí. Eso es la plata que el Estado tiene guardado para emergencias en distintos fondos. Ahí está el fondo de esterilización, que antes se llamaba el fondo de cobre, ¿cierto? Y eso tiene un 10,5 mil millones de dólares. Eso de abril de 2020. ¿Ya? Y el otro, que es el fondo de reserva de pensiones, tiene otros 10 mil millones. ¿Ya? Y después con otros fondos distintos se suma a 31,4 millones, que eso es la plata que el gobierno podría gastar. Ahora, no se puede gastar todo eso porque es como la plata que uno ocupa para emergencias y no sabemos cómo en 2 años más podríamos, con gobiernos de esta calidad, podríamos todavía estar en emergencia. Claro. Entonces se gasta una parte de eso. Algunos de esos fondos están invertidos en el extranjero, entonces no tienen liquidez, no es como plata en la cuenta corriente que se va a gastar al tiro. Pero se puede endeudar usando ese dinero como colateral. Garantía. Y entonces sí llega, garantía, exactamente. Entonces con eso sí llega la posibilidad de gastar más. Plata hay, eso es en simple el punto básico. Claro. Chile tiene muy buenas posibilidades de endeudarse con un costo muy bajo, porque las tasas de interés a nivel internacional están en el suelo. Todos los gobiernos están prestando más dinero, aumentando la cantidad de dinero disponible. Entonces el costo de endeudarse es muy bajo, y para un país como Chile, que ha sido tradicionalmente muy obsecuente con los mercados financieros internacionales, o sea, siempre pagan, entonces tiene más posibilidades ahora. Buena posibilidad de endeudarse. Entonces cuando estamos hablando del diseño de los paquetes, no tenemos que preocuparnos tanto porque plata hay. Ahora, sí tiene que preocuparse en cómo eventualmente financiar eso. Y por eso yo creo que hay que hablar de los impuestos, los súper ricos y todos los demás. Está de moda ahora muchos de esos grupos tecnócratas, economistas a nivel transversal, de todos los grupos políticos, economistas de derecha, con izquierda, que se juntan y diseñan esas propuestas y dicen, ya, con eso tenemos acuerdo entre los más técnicos, los académicos. Y piensan con eso que están logrando algo. Chile es otra vez el país de los acuerdos nacionales entre grupos como preocupados. Pero la realidad es que eso pesa nada, como una falta de comprensión de política. Que el problema acá es que esos grupos no importan. Si los políticos no aceptan y no votan a favor, no llegan a ninguna parte. El hecho que algunos académicos de derecha apoyen esas cosas no nos dice nada. Y el problema acá es que
incluso esos grupos no hablan del financiamiento. Han dicho, no es la hora para hablar del financiamiento, hay que simplemente gastar. Pero si no hablamos ahora de la necesidad de aumentar impuestos a los más ricos, nunca vamos a hablar. Si ahora en el momento máximo de la crisis, no, pasamos eso de lado y hablamos de gastar. ¿Cuál es el truco en eso? Que entonces hablamos de cómo condicionar la ayuda para los más pobres y nunca llegamos a la parte de cómo vamos a poner impuestos para los más ricos. Hassan, y al respecto, aprovechando que tú siempre estás mirando, digo, con buen tino, con buen juicio lo que pasa acá en Chile, pero también lo que pasa en el mundo, preguntarte si en este contexto, efectivamente, cómo funciona el tema de los impuestos a los super ricos en nuestros países, cómo funciona el tema de la asistencia a los independientes en esta época de pandemia, en otros países, para poder efectivamente comparar o tener alguna idea de cómo funcionan otras naciones, otros gobiernos, se toman otras decisiones en comparación a lo que está pasando acá en Chile. Sí, yo creo que es una excelente pregunta. El viejo poeta Rudyard Kipling, que era el poeta del Imperio Británico, son terribles mis referencias culturales, pero hay un poema bien lindo. Conocemos a Kipling. Sí, igual es buena la cita que dice, ¿qué saben de Inglaterra los que solo saben de Inglaterra? O sea, ¿qué saben de mi país si no saben de otros? Es muy cierto que no nos permite hacer ninguna evaluación de la realidad chilena si no tenemos puntos de comparación. Yo creo que es fundamental y nos pecamos a veces de una visión muy autorreferente en ese sentido. Claro. ¿Ya? Y yo creo que sí, vale la pena entender la lógica de afuera. Pero no solamente en términos de números, porque acá yo creo que el otro problema con el análisis es que ha sido muy desde los expertos. La pandemia, cuando todos estamos encerrados en casa, es momento donde todos los expertos se comunican por Zoom y están, porque todos son introvertidos, súper felices que no tienen que salir. Y ese momento así como de grupos de expertos que hablan sin referencia a la vida real, es un problema porque no nos estamos viendo la realidad política, que es donde está el poder. Creo que es interesante con todo lo que estuvimos conversando sobre el proletariado, ¿cierto? Todos los están recibiendo el ingreso familiar de emergencia. Yo me puse a investigar y tuve que ver algunos clips de matinales. Veo que este es el único matinal que no parece como propaganda del gobierno. Y vi uno por ahí donde estaban ¿Qué viste? Cuéntanos, ¿qué viste? Yo vi unos clips de Bienvenidos, que fue una experiencia masoquista, no hay otra palabra. Pero eso por el 11 de junio estaban debatiendo el ingreso familiar de emergencia, y puesto que son todos fachos ahí, como pueden desplayar sus ideas, y la María José Hoffman dice, tal cual dice, eso de, a la izquierda le encantan las personas que vivan del Estado. Sí. ¿Ya? Y nosotros no queremos que dependan del Estado, ¿cierto? Y nosotros no queremos que la gente dependa del Estado. Y eso es, pero eso es lo más relevante de todo lo que se ha dicho, porque al final representa el pensamiento de los que están votando en este momento. ¿Ya? Y eso se compara con lo que pasó en Estados Unidos, porque escuchando eso que no queremos que las personas vivan del Estado, y por eso vamos a mantener lo más bajo posible el ingreso familiar de emergencia. En ese momento estaba en 65,000 pesos y estaban tratando de subirlo a 85, y encontraba que era muy terrible. Insuficiente. Claro. Ahora lo han aumentado a 100 porque la gente está con necesidades. Los hechos consumados van empujando al gobierno a algo de sentido realidad. Pero esta frase tan ideológica, no queremos que las personas dependan del Estado. Yo me acuerdo en 2012, ahí cuando el Mitt Romney, que era el candidato presidencial de los republicanos, ¿cierto? Y él estaba contra Barack Obama en ese momento, y él dijo, la cifra me hizo pensar exactamente lo que dijo la Hoffman, hay 47% de la población que siempre van a apoyar a un político de la izquierda porque dependen del Estado, porque creen que son víctimas, porque creen que el gobierno les debe salud, comida, vivienda y todo, y además no pagan el impuesto de la renta. No es trabajo mío preocuparme de estas personas. A ellos nunca les voy a convencer que deben tomar responsabilidad personal por sus vidas. Ahí está el mismo concepto, que hay un porcentaje importante de la población, Trump nos propone un número, un 47% exacto, me gusta la precisión cuantitativa, que esa gente que al final son flojos, que no toman responsabilidad personal y que creen esas cosas como salud y gobierno de derechos sociales.
O sea, esta gente tiene que tomar responsabilidad personal y no depender del Estado. Pero ¿cuál es la diferencia si estamos haciendo esta comparación entre lo que pasa en Chile y lo que pasa afuera? Alguien como Mitt Romney, que representa a la derecha estadounidense recalcitrante, conservadora, con exactamente esta misma visión que tiene la Hoffman acerca de las personas que son flojos y todos los demás. Fue Mitt Romney en este año, siendo senador republicano, que propuso un IFE de $1,000 mensual, que es 820,000 pesos. A todos los ciudadanos estadounidenses hay que darles 820,000 pesos. ¿Ya? Porque todos, incluso en a Estados todos, Unidos, sin falta. A todos. Todos. Exactamente, a todos. Wow. Cobertura total. Y al final lo que terminó pasando es que dieron un pago a todos que era aún más grande, era $1,200. Y eso fue a todos los ciudadanos, sin excepción, para que hagamos así el hincapié. Eso fue al final, lo que propuso Romney fue a todos. Ajá. Terminó siendo para los más pobres, que eran los 59% más pobres. Perfecto. Que, ojo, que estaba 58% más pobre del país, que estamos hablando de una cobertura bastante más generosa que la cobertura que tiene el IFE en Chile. ¿Ya? Claro. Entonces, yo menciono Estados Unidos porque al final es en Estados Unidos gobernado por Donald Trump, donde está la derecha más recalcitrante. Es el país donde está la Universidad de Chicago. Es la madre de todas estas ideas neoliberales del Estado chico subsidiario que tenemos acá. Y hasta allá, los mismos derechistas, no es que estamos hablando de una nueva generación, no es que estamos hablando de personas que siempre fueron más moderados. No, la misma derecha recalcitrante que tiene la misma ideología que la Hoffman, en momentos de pandemia tienen el mínimo de decencia de correr el cerco a algo. Y cuando vemos el miserable debate que estamos viendo en Chile, dando préstamos, ¿ya?, en UF a los más vulnerables y regalos tributarios a los más ricos, es que acá esa misma derecha recalcitrante no cambia de posición. Exacto. Esa es la diferencia que yo veo, que en todo el mundo con la presión social algo aprenden. Y acá no. Son más papistas que el Papa en ese sentido. Qué increíble. Son más dogmáticos, más agresivos con su visión. Me angustia eso, que no sé cómo ya más podemos presionar, porque además con nuestro régimen hiper presidencialista, ni siquiera el Congreso puede presionar. O sea, ¿quién puede presionar al final? Eso es lo que... la única cosa que hay que hacer acá es cambiar la Constitución. Es evidente que la Constitución es fundamental, si por eso estamos hablando de la admisibilidad de todos estos proyectos. ¿Quién dice que la Constitución no es importante y no es la piedra de tope en todo el progreso político que necesita hacer el país? Sí. Es evidente porque la gente estuvo en la calle presionando. Yo creo que eso es básico, es la piedra de tope, como dice muy bien Hassan. Es la piedra de tope de la cual tú puedes empezar a construir una visión de la sociedad distinta. Y eso hay un tema ahí, porque en el fondo, cuando llegaron los Chicago Boys acá e impusieron su sistema, eso perduró, bueno, porque primero estuvimos en dictadura, pero después porque no sé si lograron convencer o la concertación como que no quiso ir más allá. No entiendo mucho por qué, porque quizás los invitaron a directorios y no sé bien, quizás los convencieron positivamente, no sé, pero siempre fue, y las más de 200 modificaciones que tuvo la Constitución, ninguna apuntó al corazón de la Constitución, que es mantener un Estado pequeño y subsidiario y no entrar a que los derechos sociales le correspondían al Estado todo y no como un negocio. Y eso ha perdurado 30 años, eso es lo que está diciendo Hassan. Pero es muy curioso porque en el fondo... Es que ni en una pandemia. Sí. Es como que ni en una pandemia, o sea, ya no puede haber otra cosa. ¿Qué otra emergencia podemos tener que se compare con esto? Yo creo que no hay. Entonces es como, es muy... Como dice Hassan, en otros países, por último, que son iguales y tienen los mismos pensamientos y etcétera, ¿no es cierto? No sé, por último, como que ahora estaba viendo, no sé, los muertos, la verdad es que estamos llegando a, quiero decirlo, 8.137 fallecidos, si es que sumamos, ¿no es cierto?, los posibles COVID, las muertes por los posible que no quieren que COVID. sumemos.
Lo que no quieren que sumemos exactamente son 8.137 muertos. Entonces como que seguimos con en la televisión yo veo el GC y sigue estando en 5.000. No sé, siento que vivimos como en una burbuja donde tratan de inventarnos cosas que no son reales. Que es como... Es importante lo que dice Hassan en términos de que la Hoffman representa lo peor de lo peor de lo peor. Y sobre todo, y voy a sumarle una cosita más. Ella sí vive del Estado. Sí, o sea, ella sí que vive. ¿Hassan se pegó? Parece. ¿Pegaste, Hassan? Hassan. Quedó epaté. Hassan es que eso le pasa por haber estado viendo otros matinales. Mira lo que le pasó. Se congeló. Se nos deprimió. Eso le pasó por haber estado haciendo zapping con otros matinales. Esa es la razón. Mira, está ahí. Hassan. Ahí quedaste. Hassan, ¿estás adentro? ¿Por qué hiciste eso, Hassan? Oye, pucha, ¿por qué nos traicionaste? Claro. Ahí está. Hola. Ahora sí. ¿Escuchaste lo que hablamos, no? No, es que BTR me odia profundamente y yo iba a lanzar algunas frases así, claramente en contra. Elogiosas de ti, dijimos, contamos tus mayores secretos, pero bueno, ya te los perdiste, así que no. Oye, nada. Yo justo estaba pensando esa cuestión de por qué nunca se cambió la Constitución en todo este tiempo, ¿cierto? Sí. Que es relevante en esta hora porque no se cambió por las mismas razones de cómo se está haciendo la política en momentos de pandemia. A mí lo que más me da temor, asco, enojo, es estos grupos de expertos que se están juntando en este momento, diciendo que ya vamos a llegar a acuerdos, es un momento de consenso nacional, la gente que quiere mejorar al país. Este discurso que tenemos que juntar a la máxima cantidad de personas que quieren de verdad mejorar el país, como si existieran otro grupo de personas que no quieren mejorar el país y ellos son el problema. Claro. Y eso es el problema de los economistas, sobre todo, es no entender nada de política. No es que existe un pequeño grupo de malitos que no quieren mejorar el país y todos los demás sí. La única cosa que hay que hacer es tener la buena gente con doctorados académicos, todos los economistas de todas las visiones políticas que se juntan para lo mío, lo académico, lo serio. No, por favor, es un grado de ignorancia desesperante porque esos grupos son irrelevantes y son ellos, con su pésima forma de hacer política, que han llevado a la inoperancia total de los cambios. En el caso de la nueva mayoría, ese gobierno desastroso, y no debemos empezar a olvidar el desastroso que fue el gobierno de la Michelle Bachelet y todo ese grupito de gente. ¿Qué hacían? Se distanciaron lo más posible de todos los movimientos de base que podrían haber exigido cambios, ¿ya? Entonces, cuando diseñan, por ejemplo, la reforma educacional, después de todo 2011 la gente en la calle protestando, ¿quién decide la reforma educacional? La nueva mayoría en su comando con su grupito de gente, no con los estudiantes movilizados. Siempre entre bambalinas en sus acuerdos en la famosa cocina, ¿cierto? La cocina como concepto que es tan bueno que se acusa el mismo senador Saldívar. Gracias a DC nos han dado muchas cosas buenas y esa frase yo creo que es muy importante a la hora de graficar esa realidad. Porque dice ya, esa cocina, esa forma de hacer política que excluye a la gente. Hicieron todo eso. Y yo me acuerdo que el Eduardo Engels, celebrando que ya hemos llegado al acuerdo tecnócrata, y eso fue sin los estudiantes, sin la gente en la calle. Y después dijo, yo no entiendo, y lo escribió en un artículo, lo encontré otra vez fascinante. Dice, no entiendo cómo es que logramos el acuerdo transversal y en ese momento empezamos a perder en la opinión pública. ¡Qué sorpresa! Ustedes se trabajaron para construir un acuerdo entre todos sus amiguitos y los no tan amiguitos que son parte de la misma clase social, el mismo grupito, pero entonces si hacen un acuerdo en la cocina, llegan a tener el apoyo de toda la cocina, de los poderes fácticos, pero no de la base. Obvio. No de la gente que moviliza. Claro. Y en el caso de la concertación, históricamente fue lo mismo. En 88-89, no solo fue Patricio Aylwin el que dijo, históricamente, Aylwin fue un opositor total a la Constitución de 1980. Y cuando la concertación decidió competir en esas elecciones, dijeron, nosotros no creemos en la legitimidad de esta Constitución, no la aceptamos, solamente estamos entrando en esta institucionalidad porque existe. Y es para cambiarla.
Y de hecho tenían el acuerdo de renovación nacional y los sectores más moderados de renovación, incluyendo en ese momento a Andrés Alamán, que decía, sí, tengo los votos precisamente para cambiar eso. Habían esos compromisos. Llegaron al poder y se olvidaron. Los acuerdos entre los amiguitos, sin la base, y no se pierde la presión social y no se hace ningún cambio. Y ahora estamos repitiendo lo mismo. El único momento en la historia reciente de Chile que de verdad se ha cambiado las cosas es durante el estallido, porque hubo presión social que estaba asustando a los que son la piedra de tope. Y ahora hemos vuelto a esos acuerdos de tecnócratas, acuerdos de supuestos expertos, que van a terminar ¿en qué? En más oferta condicionada para los más vulnerables y una generosidad impresionante para los que están arriba. Y con el mismo discurso que yo escuché de la Andrea Repeto, decir, eso no es el momento para hablar de impuestos, ya, porque hay que gastar más en este momento. Pero ojo, si no hay presión ahora para hablar de impuestos para los más ricos, ¿cuándo vamos a tener esa presión? Se preocupan tanto de los acuerdos entre los expertos y se olvidan de esa base, que no entienden que esa base es la única forma de conseguir que los de arriba paguen lo mismo que los de abajo. Pero ya no nos podría haber quedado más claro, Hassan Akram, te pasaste. La verdad es que me parece que está... Y no hay que olvidarlo. Qué bueno revisar la historia, qué bueno acordarse de lo que pasó en 1989 y las promesas que nos hicieron que 30 años después aún no cumplen. Por eso se hablaba de 30 años, ¿no? No eran 30 pesos, eran 30 años. A eso yo creo que nos referíamos exactamente, a esa constitución que durante 30 años más nos ha gobernado, aunque sabíamos en ese entonces que no era favorable a todos, sino más favorable a un grupito. Hassan Akram, como siempre, brillante, fantástico, cada día más crespo desde su desde su cuarentena. Un abrazo gigante para ti. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos, que se puede, hombre. ¡Vamos! No nos deprimamos.